poco a poco van alterando el bienestar de la persona, son degenerativas, ¿no? Entonces, si esta enfermedad no se frena o no se revierte, pues el paciente poco a poco viene a consecuencias más severas. Entonces, y el mexicano es cliente ¿verdad? Frecuente de estas enfermedades. Hola, bienvenidos a Robehost, una charla sobre salud y bienestar. En esta ocasión, en el 5º episodio de la 2ª temporada, y estamos de manteles largos. Porque el día de hoy, por 2ª ocasión en nuestro programa, está la doctora Adriana Garza, con especialidad en medicina funcional. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ese tema. Pero aparte de que pues estamos contentos de que sea la 2ª vez que nos visita la doctora Nina, es porque últimamente se ha convertido en toda una rockstar en las redes sociales. Definitivamente. ¿Qué se siente ser influencer ya de Instagram? Ay, ya, Nina? eso no voy a hablar de eso. ¿Qué tiene? Pues qué padre que estés en este tipo de mundo, de ambiente. Una gran responsabilidad, definitivamente. Ándale, muy buena respuesta. Una gran responsabilidad. Ya no es como antes. Ya no es como, ya te están tirando hate, ¿o no? A veces sí, Sí, pues no me lo tomo personal, pero muy bien, es parte de que estás moviendo las aguas. Es una responsabilidad de lo que se habla ahí, sí. Muy bien, la doctora Nina y su servidor fuimos compañeros de medicina. Sí. ¿Verdad? También en el internado nos tocó. Sí, en el Muguerza. En el Muguerza, en pediatría rotamos juntos, ¿verdad? Juntos. En el materno infantil. En el materno infantil. En el materno nos tocó pediatría. Luego te fuiste de vacaciones y me dejaste solo. Me tocaron las vacaciones en el materno. Así es, pero sí nos tocó rotar ahí. Y bueno, ahora dedicándose a esta especialidad que últimamente ha tomado un auge bien fuerte, sí. En particular en Monterrey, supongo que también en otras partes. Sí. Ya habíamos platicado de esto, Nina, en el programa anterior, pero creo que tenemos seguidores ahorita que no están muy seguros de lo que significa la medicina funcional. ¿Pudieras platicarnos? Sí, pues mira, digo un poco de resumen, pero la medicina funcional es una medicina basada en ciencia, en la que se busca acompañar al paciente en la búsqueda de la raíz de la enfermedad. ¿Y qué queremos decir con la raíz? No nos enfocamos en el síntoma solamente, sino decimos el por qué el cuerpo está tomando esta decisión de manifestar estos síntomas, ¿no? El cuerpo tiene una manera de hablar, digámoslo así, que muchas veces es en estos desbalances. Entonces, cuando el cuerpo demuestra un síntoma, algo nos está queriendo decir que está alterado, y entonces nos vamos a buscar a fondo qué estará pasando, que está modificando al cuerpo de esta manera. Entonces, sí, o sea, parecía algo de forma burda, ¿verdad? Porque yo sé que ves pacientes con enfermedades más complejas, pero si tengo gripa y traigo mocos o traigo dolor de cabeza y llego, no se trata de nomás darte, aquí está tu pastillita y punto, claro. ¿Verdad? Digo, claro, una gripa es una enfermedad más aguda, no es como lo que vemos tanto en la consulta, pero es un buen ejemplo en el sentido de que, por ejemplo, en una gripa, a lo mejor el cuerpo puede presentar fiebre. Bueno, esa es una manera en la que el cuerpo habla, diciéndonos voy a elevar la temperatura para luchar contra esta infección, virus, bacteria, lo que sea, ¿no? Entonces, de la misma forma se extrapola a síntomas en enfermedades a lo mejor más complejas, ¿verdad? Si el paciente está presentando dolores articulares, o el paciente está presentando fatiga, caída de cabello, uñas débiles, algún signo o síntoma, nos ponemos a cuestionar qué estará pasando en el trasfondo que lleva a que el cuerpo responda de esta manera, sí. Exacto, entonces digo, obviamente como te comentaba, pues la gripa es algo agudo, es algo burdo, sí. Pero en enfermedades más complejas, o en este caso también las crónicas, al investigar todo lo que hay detrás, todo lo que está de alguna forma influyendo claro. En el paciente, pues a lo mejor puedes evitar que siga pasando o mínimo controlarlo. Sí, son cosas complejas, pero en algunos pacientes logramos que remitan la sintomatología, que mejoren. Algunos pacientes simplemente evitamos que progrese, y muchos pacientes ya, como empieza a haber más cultura de lo que es esta área de la medicina, que es muy preventiva, muchos pacientes vienen porque tienen familiares con estas enfermedades y entonces vienen como a prevenir eso. Entonces, sí, tratamos de lograr que los pacientes bajen un poquito la sintomatología, tratando de explicar por qué están ahí, en gran parte de las veces acompañados de
ciertos especialistas en particular, endocrinólogos, ginecólogos, cardiólogos y demás, y acá vemos como la parte que acompaña eso, que es todo el estilo de vida, la suplementación, las correcciones de este estilo. Entonces, una persona que asiste a una consulta con un médico funcional, como lo eres tú, no solamente va a llegar, va a decir cómo me siento en cuanto a sintomatología y ya no. Vamos a hacer un interrogatorio mucho más amplio. Sí, son interrogatorios, bueno, se les piden una historia clínica muy extensa antes de que lleguen a la consulta. En la consulta se aborda algo de eso, pero también pues se exploran otras cosas. Se habla desde factores pues heredofamiliares, como tradicionalmente se hace, hasta factores emocionales, de estilo de vida. Y hasta espíritu, decías, ¿no? Sí, de su conexión con otras personas, de sus relaciones, de su sueño, del ejercicio. Entonces empezamos a ver como todo el global de la persona para poder ver por dónde pudieran venir algunas áreas de oportunidad. Está bien interesante porque entonces no estamos aislando nomás lo fisiológico. Así es. O sea, estamos considerando otros factores que a lo mejor ciertas personas son renuentes a creer que influyen en nuestras vidas y en nuestra salud, pero claro que lo emocional tiene que ver. Claro, ¿verdad? Totalmente. Ok, y de entrada el estrés, ¿no? O sea. Bueno, el estrés es la enfermedad del siglo, así empieza ya a decir mucha gente en este mundo porque, híjole, nos meteríamos a todo un tema, pero el estrés, el estrés detona. Que te dicen de que no tienes nada, tienes estrés. No, si tienes algo, o sea, si es de verdad. No manejar adecuadamente el estrés, pues empieza la cadenita, acompañado de otros factores, nada es por sí solo, pero empieza la cadenita de muchas de esas enfermedades porque pues el estrés no manejado puede llevar a la liberación excesiva de cortisol, que lleva a la alteración de ciertas hormonas, todo el eje de las suprarrenales también influye en otras áreas importantes. O sea, sí, el estrés pues es el pan de cada día, yo creo que para todos los médicos, pero sí, no siempre nadie lo sin abordamos. Estrés de entrada. Todo el mundo tiene estrés. Bueno, el estrés es una parte de todos los días. El tema es cómo lo manejas, cómo lo trabajas. Eso es lo que. Una de las preguntas que hago en la historia clínica precisamente es: ¿manejas adecuadamente el estrés? ¿Sí o no? O sea, no hay como que. Para mí no hay tan intermedios, y entonces a veces ahí se abre una extensa conversación con el paciente durante la consulta de qué es el manejo del estrés, qué tanto manejan el estrés. Incluso hay pacientes que empiezan con el no, yo no tengo estrés. Piensan que no. Y ahí es donde yo digo, a ver, vamos a cuestionar más, porque estrés tenemos todos. Estrés tenemos todos. Fisiológicamente necesitamos el estrés para crecer, claro. Necesitamos el estrés para muchas funciones del cuerpo. El estrés es bueno. ¿Pero estás durmiendo? Pero el estrés crónico, el estrés no manejado, el estrés no abordado, pues es el que nos puede llevar a muchas cosas. Entonces, estrés sí tienes, eso no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿lo manejas de la manera adecuada para ti o no? Y entonces ahí es donde entramos en todo este tema, que es una de las herramientas que recomendamos, digamos, uno de los tratamientos, el manejo del estrés. Puede ser de muchas maneras, depende del paciente, del perfil, de lo que busca, de lo que necesita y todo. Y muchas enfermedades pudieran aparecer o exacerbarse por el estrés. Claro. ¿Verdad? Entonces lo hace peor. Sí, el estrés es un detonante. Dentro de a la hora que nosotros hacemos nuestros expedientes de medicina funcional, una de las anotaciones que hacemos son los detonantes. Un detonante es el estrés, sí. Muy bien, Ina. Sí. Y aparte del estrés, ¿qué otros tipos de enfermedades te toca ver en la consulta? Mira, digamos que el estrés es uno de los, no sé, será síntoma, signo, no sé. Pero está presente en todo. Pero está presente, ajá. Veo mucho enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes. Yo creo que eso es como la parte principal de mi consulta. Yo creo que vale la pena explicar pues cada una, porque a lo mejor los términos la gente no entiende. Sí, bueno, digamos que en general son enfermedades, una parte de las autoinmunes son enfermedades en las que por alguna u otra razón, porque hay muchas enfermedades autoinmunes, o sea, no englobarlas sería un poco complejo, ajá, pero la base, es decir, autoinmune, que el mismo cuerpo está generando de alguna manera un ataque hacia el mismo cuerpo. Entonces, dependiendo del órgano diana hacia donde el cuerpo está, generando anticuerpos y todas estas reacciones de inflamación y demás,
Entonces se van catalogando las diferentes enfermedades autoinmunes. Es una manera muy simplista de decirlo, Sí, o sea, es mucho más complejo. Todos tenemos un sistema inmune que nos protege Exacto. ante infecciones y otras cosas. Y el medio ambiente. Pero hay veces que este sistema que está hecho para protegernos funciona de una forma exagerada, por así decirlo. Digamos que es una forma exagerada o sea, hay varias como teorías de por qué están pasando estas cosas. Digamos que puede ser que está exagerando, por decirlo de alguna manera, el sistema inmune, Y o te bien ataca. se está equivocando, o sea, está recibiendo la señal equivocada. Esa es una de las posibles. Una de las teorías también, por ejemplo, digo, en tiroides o en algunos otros, es lo que se llama el mimetismo molecular, que se asemejan mucho la glándula misma a algunos componentes inflamatorios y entonces el cuerpo responde. Entonces, hay varias teorías de por qué sucede. Creo que en diferentes enfermedades autoinmunes hay diferentes razones por las que sucede, o sea, cada una tiene sus porqués. Sí hay un componente genético, pero pues por supuesto que hay un componente ambiental, estilo de vida. El estrés podría ser uno de ellos. Las detonan, ¿verdad? El estrés, ciertos factores alimenticios. Y por otra parte están las enfermedades crónico-degenerativas, que ¿Esas también cuáles son? Son enfermedades, van de cada día también otra vez, enfermedades como la hipertensión, como la diabetes. Que duran muchos años. Que poco a poco van alterando el bienestar de la persona, son degenerativas, ¿no? Entonces, si esta enfermedad no se frena o no se revierte, pues el paciente poco a poco viene a consecuencias más severas. Entonces, y el mexicano es cliente ¿verdad? Frecuente de estas enfermedades. Para las crónico-degenerativas, que decías, por ejemplo, hipertensión, diabetes, las dislipidemias, todo este tipo de enfermedades. Y es por nuestro estilo de vida. Fíjate que, y es un tema muy polémico, digamos, pero la realidad es que estas enfermedades, si bien sí tienen un componente genético, no lo voy a negar. Sí, si tienes familiares, padres o abuelos con ella, es probable hay una posibilidad. Que lo desarrolles. Pero el que tú lo desarrolles en sí, o sea, te heredarán, digamos, que algún gen relacionado a la enfermedad, pero que este gen se prenda o no, por decirlo de una manera sencilla, depende prácticamente de tu estilo de vida. Entonces, si hay un dicho, digo que lo traduzco, que me gusta mucho explicarse a los pacientes, que dice como la genética es la bala, ¿sí? Pero el estilo de vida es el que jala el gatillo, ¿no? Entonces, podrás tener por ahí eso, pero pues si no jalas el gatillo, no hay. Si es tu decisión si quieres dejar ese gen de la diabetes o de la hipertensión dormidito, o si quieres despertarlo. Sí, y se vuelve también todavía un poco más complejo, porque si tú te das cuenta, pues han avanzado de manera escalofriante la cantidad de pacientes que llegan ya con estos diagnósticos, incluso niños, adolescentes. Y entonces está la genética, pero también está lo que es la epigenética, que son estos como factores que influyen en que el gen se despierte o no. O sea, no hacen cambios en el gen, pero hacen cambios en que el gen se despierte o no, y los factores epigenéticos también se heredan. Entonces, y te estoy hablando de que son, por ejemplo, el sedentarismo en un abuelo puede hacer un cambio epigenético que llegue hasta el hijo o el nieto. Digo, son áreas muy como nuevas que se están estudiando y todo, tienen algunos años, pero vaya, se empieza a ver que estos factores de estilo de vida no nada más te afectan a ti, afectan a tus hijos y a tus nietos. No significa que no hay cosas que hacer. Yo lo veo como algo muy positivo. Decir que mucho de esto está englobado en el estilo de vida es una manera de empoderarte, porque es una manera de decir, ok, entonces sí hay cosas que puedo hacer. Porque si en el estilo de vida está la enfermedad, en el estilo de vida está la respuesta a la enfermedad, ¿no? O sea... Pero la verdad es que ojalá que no fuese así, pero el mexicano, o a lo mejor me atrevo a decir que hasta el latinoamericano, es muy renuente a cambiar este estilo de vida y batallamos mucho con eso en la consulta, ¿verdad? Mira, más que renuente, a veces yo creo que no tenemos siempre la información. Digo, me tomó, no nada más ser médico, me tomó hacer áreas fuera de la medicina convencional para yo poder comprender esto. Entonces, no es solamente que el mexicano sea renuente, a veces creo yo que es que nos falta mucha información pública, a nivel público, para saber que tenemos muchas cosas en nuestras manos. O sea,
sí son cosas que yo a veces, más que en mi consulta, porque a lo mejor el paciente que ya llega a mi consulta es un paciente que, para que lleguen a mi consulta, ya saben un poco de lo que es la medicina estilo de vida, la medicina funcional. Lo veo más en Instagram o en redes ahora que ha crecido mucho mis redes. Cuestiones como, por ejemplo, pero, oye, ¿de qué me sirve comer frutas y verduras? Y son cosas que a lo mejor hoy, para mí, después de muchos años de estudio, es muy lógico. Pero es que no es lo que nos dicen en el público en general. No tenemos esta información en el pan de cada día. O sea, entonces, sí hay renuencia, pero también creo que hay falta de acceso a la información adecuada. Pero la correcta, porque información en las redes hay muchísima y no siempre, más bien a veces es desinformación, ¿verdad? Más bien una fidedigna. Sí, exacto. O sea, hay muchas vertientes y corrientes que malignizan algún grupo de alimentos mucho o algún tipo de ejercicios mucho o muchas corrientes, por ejemplo, duerme 5 horas para ser exitoso. Y entonces los que duermen las 7 a 9 horas que le corresponden al cuerpo, que somos fodongos, o sea, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, sí hay desafortunadamente no nos ponemos de acuerdo en cosas muy simples. Y hay distintas corrientes a veces también. Hay distintas corrientes y yo creo que hay gente muy polémica, se vale creer no mucho. Ajá. Pero también creo que si tú te regresas así como que dices, a ver, mucha polémica, me voy a regresar a lo básico, me voy a regresar a lo que siempre han dicho que necesito empezar por ahí. Vas a ver muchos cambios, o sea, muchas de estas enfermedades pueden ver mucha diferencia con empezar a caminar 20 a 30 minutos al día. Que si el HIIT o no el HIIT, que si el pilates o no el pilates, que si el gimnasio más caro que me puedo encontrar o no, que si la clase virtual o no, empieza por caminar 20 a 30 minutos al día. Empieza ahí, primero. Baby steps. Y ya vemos si después necesitas el HIIT o no. En mi experiencia, no, si te gusta y te apasiona, fregón. Pero de que lo necesitas salir a caminar, a ver el sol, a agradecer. Necesitas comer frutas y verduras, leguminosas, necesitas sentarte a comer y no comer a las prisas, necesitas dormir, o sea, no necesitas cosas tan complejas. El estilo de vida sano no tiene que ser, sí se lo digo a veces a los pacientes, no tienes que comerme el salmón nórdico para tener salud, pero pues sí, mejor déjame la comida chatarra. Claro. Agárrame la fruta que tengas enfrente, la fruta fresca, la fruta del mercado, la fruta del súper, la fruta de la esquina, o sea, puedes empezar por ahí y hace mucha diferencia. Muy bien, entonces, hablando de enfermedades crónico-degenerativas, mencionabas las dislipidemias, la diabetes, la hipertensión, la obesidad. La obesidad ajá. Pero para que quede claro también de las autoinmunes que dijimos hace rato, ¿qué ejemplos de enfermedades pudieran ser? Bueno, pues las que más me toca ver, te puedo decir ahorita, por sacarlas, Hashimoto, es un tipo de hipotiroidismo autoinmune, ajá. Por ejemplo, artritis reumatoide, artritis psoriásica, psoriasis, lupus. Yo tengo psoriasis. Yo también. ¿En serio? Yo también. Súper choquis, sí. Así. Y la psoriasis, nos meteríamos, otro día hacemos un capítulo de psoriasis, pero la psoriasis aparte es una enfermedad también con un componente psicológico importante. Claro, con estrés. Lo digo por experiencia personal, pero sí. Pero no, las autoinmunes digamos que son esas, las más comunes que vemos. Hay otro tipo de enfermedades que se ven mucho como la fibromialgia, la fatiga crónica, que es como una diagnóstico no diagnóstico, son enfermedades complicadas que no tienen un principio y un final, a veces pareciera como que no hay manera de definirlos tan claramente. Digo, sí hay criterios y todo, pero ves al paciente y son un mundo completo. Claro. Para que la gente entienda también el funcionamiento, vaya la redundancia, de la medicina funcional, sí. Me gustaría tomar un caso así medio práctico. Ahorita decías de las crónico-degenerativas, las dislipidemias. Estamos hablando de colesterol, triglicéridos en general, ¿verdad? Y sé que mucha gente que nos está viendo ha tenido este tipo de detalles. Okay. ¿Cómo sería un abordaje de medicina funcional con este tema?
Ok, pues sí es uno de los diagnósticos que veo mucho ahorita en mi consulta. Hay mucho, y se los digo a los pacientes porque porque me llegan muchos hombres con esos diagnósticos en particular. Es pero más común, ¿no? Pues no, también hay muchas mujeres, después de la menopausia, por ejemplo, las mujeres, la incidencia de este tipo de enfermedades empieza casi a igualarse, no igualarse, pero a posterior de la menopausia también las mujeres empiezan mucho con estas enfermedades, por factores hormonales y demás. Pero bueno, les digo yo mucho a los pacientes, yo sé que es muy preocupante ver un colesterol muy alto, yo sé que te da miedo el riesgo. Sí, porque piensan de inmediato que le va a dar un infarto. Del infarto y todo, y la posibilidad ahí está y demás. Pero sé que también hay mucho que puedes hacer. Y ahora, y aquí hago mi pausa porque no sé si tu audiencia son nada más pacientes o también médicos, pero siempre respeto el trabajo del cardiólogo. O sea, mis pacientes siempre tienen su visto bueno por el cardiólogo. Hay ciertos factores que ver en los laboratorios, por ejemplo, sí, claro, vas a ver el colesterol, vas a ver el HDL, el LDL, pero... El bueno y el malo. No son bueno y malo, es mucho más complejo que eso, pero también tienes que ver, por ejemplo, el ApoB, el ApoA, ciertos factores que definen qué tanto realmente es el riesgo de un evento aterogénico en estos pacientes, ¿no? ¿Qué tanto el paciente está en un punto donde decimos, esto puede pasar mañana? ¿O qué tanto el paciente tiene oportunidad? Y aquí es donde entra el trabajo que hacemos acá, de que empecemos con estilo de vida primero, vemos si los valores empiezan a bajar, empiezan a mejorar, o no, el paciente, como te digo, ya está en un punto de riesgo, entonces tenemos que intervenir con medicamento y el estilo de vida acompaña el medicamento. O sea, tenemos que entender primero en laboratorios que por eso te digo que el cardiólogo obviamente es la parte principal ahí en ver en dónde está el paciente posicionado, cuál es su riesgo en este momento. Y con eso, independientemente del riesgo, estilo de vida siempre va a entrar, ¿no? Pero ¿qué tanto el paciente va a ser abordado 100% por estilo de vida en un principio? ¿O qué tanto el paciente lleva un medicamento y lo acompañamos con estilo de vida? Esto es bien importante porque mucha gente piensa, es que yo hago ejercicio, es que yo como bien, entre comillas, porque pues a lo mejor como en casa, ¿verdad? Pero se hace un estudio, un análisis clínico de sangre y salen elevados en el colesterol. ¿Y cómo? O sea, si yo llevo una vida saludable, pues es relativo, ¿verdad? Es que ahí es donde regresamos al tema de la educación que hay a nivel público. Y no estoy diciendo que el público sea ignorante, no, es que nos falta como profesionales compartir la información. ¿Qué es una dieta saludable? O sea, porque una dieta saludable, si bien hay las bases importantes para una dieta saludable, no creo que todo el mundo lo comprenda. Digamos, por ejemplo, y es algo que ahorita se ven sus secuelas, ¿no? Digo, a menos de que vayas con nutriólogo, ahí está súper Claro. Si tienes tu coaching y todo con tu nutriólogo, tu médico, tú lo quien sea, o tú estás en este mundo, ¿verdad? Porque también ya ahora hay gente bien empoderada con la información. Se me hace bien fregón eso, que llegue el paciente con el conocimiento. Me encantan esas consultas. Pero digamos que el paciente que no sabe esta información, estuvo de moda un tiempo la vida low fat. No, es que la grasa es lo que te engorda, la grasa es la que te hace daño, la grasa es la que se te pega en las arterias y bueno, había esas versiones, ¿no? Y hoy empezamos a ver las consecuencias de eso, porque esto fue hace años, ahora ya no es la moda la dieta low fat. Ahora ya es keto. Sí, ahora está de keto y ya veremos después las consecuencias de una dieta keto mal llevada, pero bueno, porque no es para todo el mundo el keto, pero no me voy a meter ahí. Pero bueno, digamos que una persona que en su momento llevaba una dieta low fat, pues pensaba que no, pues yo estoy muy sano. Y entonces se compraban el aderezo ranch low fat, ¿verdad? Ya porque hice el light. Porque hice light. Y entonces quitaban todas las grasas de su vida y olvídate el aguacate y olvídate el aceite de oliva y olvídate las nueces y olvídate de las semillas, que hoy estudios dicen que te protegen el corazón. O sea, hoy en los estudios, y es parte de lo que, por ejemplo, en los planes alimenticios de estos pacientes ponemos, los estudios te dicen que las nueces, ciertas semillas son cardioprotectoras y que el aceite de oliva extra virgen, un buen aceite, también tiene sus efectos antioxidantes. Claro. Pero en su momento el paciente que entendió, porque es válido que la información eso le decía,
que la dieta low fat era la dieta más sana, se perdió de todos estos beneficios. Y deja tú que se los perdió, como te digo. Se compraba el aderezo low fat y se compraba el snack low fat y entonces agarraba harinas en vez de agarrar grasas. Y resulta que estos son factores que detonan cosas como resistencia a la insulina, que detonan sobrepeso, que aumento de peso, que al final son factores que te llevan a estas enfermedades. Entonces, que el paciente crea que está haciendo una dieta saludable a veces no equivale a que realmente la está haciendo, y eso es muy desafortunado porque el paciente está echándole ganas, está gastando dinero en un súper con productos y cosas. O sea, a veces son pacientes pero no debidamente orientado. Exacto. A veces son pacientes que tienes que orientar. Eso es precisamente a lo que para ellos, para sus antecedentes, para su fisiología, para los riesgos heredofamiliares que tienen que puntualizar. Y todo eso me regresa a lo mismo, son cosas bien sencillas. O sea, el paciente, por ejemplo, un paciente con dislipidemias, el plan cardiometabólico es un plan rico en verduras verdes oscuras, es un plan rico en berries, es un plan rico en nueces y semillas, bueno, cierta cantidad de ellas, y son cosas simples. No te estoy diciendo que te tengas que comer el salmón nórdico. Estoy diciendo cosas simples, verduras frescas de temporada, abundantes, un plato más que nada de plantas con colores. Entonces regresas a eso. Esas son las intervenciones que hacemos. Entonces una persona que, por ejemplo, de lo que estamos hablando, consulte con un médico de general o de la especialidad que sea, a lo mejor en algunos casos nada más dice, pues tómate este medicamento y ya, pero en medicina funcional no. Entonces, aparte de si se considera que ocupa medicamento, el interrogatorio mismo te va a llevar a detectar esas necesidades que tiene el paciente de forma ambiental y de por qué está pasando esto y solucionarlo. Exacto. Muy bien. Sí, entonces el paciente no... Pues así como lo dices, no nada más es enfermedad, medicamento. Y digo no nada más porque también hay gente que polariza y dice, ya no tomes nada de eso. O sea, es la combinación de cosas, en mi opinión. Que a lo mejor habrá gente en mi mismo mundo que opine diferente, pero creo yo que es hacer esto que es el equipo, ¿no? O sea, un tratar al paciente de manera integral es para mí la mejor respuesta. O sea, muchas veces el paciente sí va a requerir el medicamento, no es satanizar el medicamento, pero también al final el medicamento no va a regresarlo a bienestar. El medicamento va a lo mejor frenar, a lo mejor llevar a que ciertos valores de laboratorio ya no empeoren, o a lo mejor a que no tenga ciertas secuelas. En eso estoy de acuerdo. Pero que el paciente regrese a un bienestar óptimo, que el paciente te diga, me tomo la metformina y me siento feliz. Me tomo la metformina y duermo tranquilo. Me tomo la metformina y cuando tengo estrés lo sé manejar, o tengo una buena relación con mi pareja, o como saludable, voy bien al baño, tengo metas, propósitos. Pues eso no te lo da el medicamento. Todo eso es el acompañamiento que tiene que llevar el paciente de una manera integral. Y entonces ahí es este enfoque, que es parte de lo que se ve en medicina funcional, de que mi enfoque no es la enfermedad, mi enfoque es tu bienestar. O sea, mi enfoque no nada más es decir, bajamos la glucosa de 120 a 90. No, en este bajar de 120 a 90, también tú cómo te sientes, tú cómo estás, ya tienes menos miedo a las secuelas, ya te sientes más a gusto en tu trabajo, ya tienes más confianza, ya comes más sano, ya disfrutas de los alimentos, etcétera, etcétera. O sea, algo de terapia. Pues un poco de todo. Digo, terapia como tal, cuando se necesita, referimos a psicoterapia, obviamente, pero nadie se escapa. Pero sí hablamos mucho de lo emocional en la consulta. Sí se tiene que hacer una relación médico-paciente muy, muy, muy estrecha, porque pues el paciente tiene que poder tener la confianza de abrir estas heridas de su vida, ¿no? Oye, Nina, y inclusive habrá gente que ni siquiera va a ocupar el medicamento, con cambiar estas cosas es suficiente. También, o sea, hay veces que llega el paciente con medicamento y logramos que termine sin medicamento.
Hay veces que viene con ciertos valores ya en el borde y que la recomendación es o empiezas medicamento o te pones drásticamente a ese estilo de vida y logramos que nunca tome el medicamento. Y también hay el paciente que ahora cada vez llegan más, el paciente preventivo que tiene a la mamá con 4 o 5 medicamentos y no quiere llegar ahí. Entonces tratamos de lograr que no lleguen ahí. Súper bien. Bueno, Nina, yo sé que ya te sigue mucha gente, pero por si alguien de que nos está viendo todavía no te sigue, Gracias. ¿Dónde te encuentran? Pues me pueden encontrar ahora y volteo a ver aquí al equipo porque son los que nos ayudan, en Instagram, en TikTok, en Facebook, YouTube Shorts, creo. Sí, si quieren contacto, donde más estoy presente ahorita es en Instagram, entonces por ahí podemos hablar. Es el mismo usuario. Mi usuario es dra.ninagarza, doctora Nina Garza, y pues estoy a sus órdenes. Muy bien, tiene presencia en todas estas redes. En Instagram está a punto de llegar a 1 millón de seguidores. Debe de ser por algo, ¿ok? Claro. Así que si no la siguen, por favor, síganla. Honor a quien honor merece. Ay, ¿okay? Rubén, muchas gracias por la invitación. Nina, también das un curso en línea. Sí. ¿Qué onda con eso? ¿Nos puedes platicar? Sí, el curso es el principio de algo más grande. Está en mi nueva plataforma. Mi plataforma se llama Raizana. Es una combinación de palabras de raíz. ¿Es página de internet? Sana, ajá. Okay. Es R-A-I-Z-A-N-A, Raizana, o sea, es una sola palabra. Y este primer curso es el comienzo de varias cosas. Es este intento, sin creerme dueña de la verdad ni nada, pero es un intento de lograr dar acceso a la información básica para un buen estilo de vida, un buen acompañamiento hacia la raíz de los problemas que tenemos de estas enfermedades. Y comienzo con un primer curso, que es el primer curso es de alimentación. El curso se llama Alimentación Inteligente, por la razón de que tratamos con mucha cabeza, el equipo que estuvo apoyándome aquí, de encontrar la manera que la información sea compatible contigo de manera personalizada. Entonces, yo te hablo de los principales grupos de alimentos que son sanos para ti, por qué son sanos, de qué manera meterlos a tu platillo, pero sin darte menús míos ni cosas mías. Quiero que tú lo puedas extrapolar a tu súper, a tu cocina, a tu despensa, a tu restaurante. Entonces, es un curso sencillo, en menos de 60 días, aprender las bases de una alimentación saludable sin que te tengas que complicar ni salir ni de tu presupuesto ni de tus gustos. Pues súper bien. No importa si no estás en México, puedes no importa, estar en cualquier país. ¿Está en línea? Está en línea, está pregrabado, dura, te digo, menos de 60 días, son 2 meses de información en videos cortos, sencillos y prácticos, con PDFs para que puedas aterrizar esa información. Entonces, está muy bueno. Hasta ahorita el feedback, vamos en semana 3, el feedback ha sido muy positivo. Entonces, pues ahí va a salir semana 4, pero te inscribes hoy empieza para ti. Y si no, aparte del curso, también la plataforma tiene un blog que estamos empezando a compartir información sencilla. Ahí en la plataforma hay algunos de freebies, no solo es comprar el curso, también vamos a subir herramientas gratuitas que te pueden ayudar. Entonces, es poco a poco lograr dar información de lo que yo he aprendido. Espero después tener un gran equipo de gente para que lo que mucha gente haya aprendido pueda ser de acceso fácil y en palabras sencillas. Y pronto vendrán más cursos. Vendrán pronto más cursos. Muy bien. Nina, muchísimas gracias por darte el tiempo. Sé que eres muy ocupada. Muchas gracias por estar aquí. Mamá trabajadora. Así sí. es, aparte. Entonces, estamos bien contentos de compartir este espacio. Ojalá que sea más seguido. Claro. También muchas gracias a Coco de Marketing, que somos de la misma familia, sí, de la misma agencia creativa, con Pepe, que aunque lo ven en nuestros videos a veces haciendo cosas chistosas, es el que diseña todo concepto sí. de ambos, ¿verdad? Sí, Pepe, Gus, Aile, ya voy a hacer tu nombre porque me la bañé. Sofi, Andrea, todos, otra Sofi. Ajá. Muchas personas que están detrás de cámara. Y muchísimas gracias a ustedes por también formar parte de esta experiencia. Que tengan un excelente día.